Listo, yo creo que ya estamos todos. Eh, bueno, primero que todo, pues bienvenidos a un ciclo, a otra charla del ciclo de charlas del grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Como siempre, quiero agradecer a todos los asistentes que están el día de hoy, a los que están repitiendo o van a repetir el video después en nuestras redes sociales, y pues darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Antes que cualquier cosita, quiero darle un agradecimiento especial a Comercializadora Cibar, que es una distribuidora de artículos de ferretería con un enfoque tecnológico, y a Coltec, que es una empresa que se dedica a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Les agradezco porque pues gracias a ellos tenemos como este espacio libre y podemos hacer todo lo que estamos haciendo. También, pues como les dije, un especial agradecimiento a nuestra invitada especial, María Alejandra Ramírez, quien nos compartirá su charla Caos y ruido en la dinámica de juegos evolutivos. María Alejandra es física con opción en economía de la Universidad de los Andes, de aquí de Colombia, y fue estudiante internacional en la Universidad Nacional Australiana. Actualmente financia su doctorado en matemáticas en el Instituto Max Planck de Matemáticas en las Ciencias y el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva en Alemania. Su tesis doctoral se centra en la teoría clásica de juegos y la teoría evolutiva de juegos. Su investigación aborda el análisis y modelado de sistemas complejos empleando herramientas como la teoría de sistemas dinámicos y los procesos estocásticos, además de las simulaciones basadas en agentes. Eh, pues sin nada más que decir, Alejandra, bienvenida, este es tu espacio y pues espero que todos disfrutemos de tu charla. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues voy a volver a compartir la pantalla. Esperemos que funcione. Mm, Bueno, entonces ya la estoy compartiendo. ¿La puedes ver? Sí, ahí ya se puede ver. Sí, cuando la cambio, ¿todo bien? Sí, también. Bueno, vale, pues no los veo bien, entonces, pues no sé si hay alguna falla o algo, pues me van a tener que hablar. Bueno, pues supongo que ya empezamos, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, por supuesto. dale. Bueno, entonces, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Alejandra Ramírez y hoy les voy a hablar de caos y ruido en la dinámica de juegos evolutivos. Entonces, pues, en general, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la evolución de poblaciones. En particular, vamos a hablar de dinámica de poblaciones que exhiben desorden. Desorden, en este caso, lo vamos a definir en términos generales como una falta o una falta aparente de un patrón o principio de organización. Entonces aquí, como pueden ver, estas son dinámicas pues que exhiben desorden, son bastante irregulares, aperiódicas, pero estas dos dinámicas son fundamentalmente distintas porque por un lado tenemos caos y por el otro lado tenemos ruido demográfico, que son muy distintos porque por un lado tenemos el caos, que es un sistema determinista. Estamos hablando de un fenómeno de sistemas deterministas que exhiben complejidad. Esto quiere decir que tenemos un set de ecuaciones matemáticas bien definidas que nos van a permitir describir la evolución de este sistema en su totalidad. Este es un fenómeno determinista, mientras que por otro lado hablamos de ruido, en este caso de ruido demográfico, esto es totalmente aleatorio, es decir, vamos a hablar de un proceso estocástico, en este caso un proceso estocástico de nacimiento-muerte, en inglés conocido como un birth-death process, y esto es totalmente aleatorio. Aquí hablamos del azar, en particular en poblaciones finitas. Entonces hablamos de representaciones de dinámicas poblacionales muy similares, donde tenemos aperiodicidad, tenemos desorden, pero fenómenos fundamentalmente distintos, donde aquí hablamos de caos, caos determinista, y un ruido que es estocástico, que es aleatorio. Entonces, nuestra pregunta el día de hoy es, bueno, pues, ¿cómo describir la evolución de poblaciones cuando hablamos de complejidad y estocasticidad?
¿Cómo entender estas dinámicas cuando tenemos caos y ruido? Esto quiere decir que los objetivos de esta investigación es entender el efecto del ruido en dinámicas complejas y analizar la interacción entre complejidad y estocasticidad. Para esto vamos a tener una metodología basada en comparar dinámicas. Entonces tenemos el modelo a nivel poblacional y el modelo a nivel individual. A nivel individual tenemos estocasticidad, pero a nivel poblacional tenemos un sistema caótico determinista. Tenemos un sistema que está totalmente definido por reglas matemáticas, ecuaciones diferenciales, que será caótico, mientras lo comparamos con un modelo a nivel individual, como lo dije, estocástico. Aquí vamos a tener la generación de eventos aleatorios, que será el sistema caótico más el ruido demográfico para entender esta interacción. Y pues bueno, para hablar de esto, primero tenemos que hablar del caos, de las características del caos. El caos es fundamentalmente determinista. Como lo dije, pues se basa en ecuaciones, en este caso ecuaciones diferenciales, se representan de esta manera. Este es un ejemplo que se conoce como el atractor de Lorentz, un ejemplo muy conocido donde todo esto es determinista, no tenemos aquí ningún tipo de estocasticidad, totalmente determinado. Y pues esta dinámicas caóticas, tienen este tipo de características. La primera y una de las más importantes es que tenemos sensibilidad a las condiciones iniciales. Entonces, como pueden ver acá tenemos una serie temporal, tenemos condiciones iniciales muy cercanas las unas a las otras, pero en el tiempo van a diverger de una manera muy evidente. Aquí pueden ver que a medida que pasa el tiempo, pues las trayectorias son muy distintas la una de la otra, a pesar de que hayan empezado de condiciones iniciales muy cercanas. En adición, esta dinámica es oscilante, es una dinámica no periódica, es irregular. Básicamente tenemos dinámicas que pueden representar desorden. Y bueno, pues esto es una serie temporal. Aquí tenemos el tiempo, nuestra variable, que sería la variable que estamos analizando, y podemos tener este tipo de representación que acá sería X y Z. Este es el atractor de Lorentz, también muy conocido. Y pues aquí en este tipo de representación podemos ver lo que llamamos un atractor extraño. Los atractores extraños son propios del caos. Estos atractores están en un espacio acotado, es decir, se concentran en un espacio bien determinado. Y pues dado que tenemos estas divergencias, es importante saber que estas dinámicas no me van a diverger al infinito, es decir, lo que tenemos es un espacio acotado, un atractor que se confina en un espacio determinado gracias al mecanismo de estiramiento y plegado. Aquí tenemos el estiramiento donde las trayectorias van a diverger exponencialmente, pero también hay plegado, es decir, vuelven al espacio, por eso se ven que están confinadas en un espacio para formar lo que conocemos como el atractor extraño. Y lo importante del caos en este caso es que conlleva esta idea de que ecuaciones deterministas como estas, bien definidas, ecuaciones matemáticas muy elegantes, pueden explicar dinámicas complejas que exhiben desorden, que exhiben este tipo de patrones irregulares que aparentemente no se pueden entender porque no tienen un principio de organización, pero que en realidad por detrás lo que tenemos son estas ecuaciones matemáticas muy elegantes que los determinan completamente. Entonces, esa es la idea que tenemos, que vamos a desarrollar, pero la vamos a desarrollar en el marco de la teoría evolutiva de juegos. Bueno, pues ya que quizá no toda la audiencia esté familiarizada con la teoría evolutiva de juegos, aquí lo que voy a hacer es un resumen corto de lo que es la teoría evolutiva de juegos para que todos estemos como en la misma página. Entonces, la teoría evolutiva de juegos es un marco teórico que modela la evolución de poblaciones utilizando principios de la teoría de juegos. Es decir, es importante cuando tenemos una población con distintos individuos de distintos tipos y estos individuos van a interactuar y nos interesa la dinámica, cómo evoluciona en el tiempo este tipo de poblaciones. Y lo que nos va a interesar es cómo evoluciona la composición de la población en el tiempo. Entonces aquí pues tenemos un ejemplo, el más sencillo. Tenemos una población con dos tipos, con dos especies, como se quiera llamar, tipo A y tipo B. Tenemos estos dos tipos
es una población constante, es decir, no va a crecer en el tiempo ni va a disminuir, es una población de tamaño constante, lo que va a cambiar es la composición, cuántos individuos de tipo A y cuántos de tipo B va a haber en el tiempo y cómo va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, la cantidad que nos interesa es conocida como frecuencias o cantidades relativas. En este ejemplo, la frecuencia de A es 0.4 porque tengo 4 individuos tipo A en una población total de 10 individuos. De manera similar, la frecuencia de tipo B es 0.6 porque tengo 6 individuos tipo B en una población total de 10. Y pues como estamos dividiendo entre la población total, el tamaño total de la población, pues esto nos conlleva que tenemos una condición de normalización, es decir, que cuando sumamos las frecuencias, pues deben sumar a 1 en este caso. Entonces nos interesa cómo es la composición, cómo cambia la composición de la población en el tiempo y pues estos individuos van a interactuar. Y aquí es donde entra la teoría de juegos. Este es un marco matemático que nos permite representar las interacciones entre individuos a través de una matriz de pagos. Entonces estas matrices de pagos las leemos por filas. Si yo soy un individuo tipo A, pues yo leo la primera fila. Si yo soy un individuo tipo A e interactúo con otro tipo A, mi pago es A minúscula. Si yo soy tipo A e interactúo con un tipo B, mi pago es B minúscula. De manera similar, si yo soy un individuo tipo B y yo interactúo con un tipo A, mi pago es C minúscula, y si yo soy un tipo B e interactúo con otro tipo B, pues mi pago es D minúscula. Entonces, esta matriz de pago nos permite cuantificar las interacciones. Ya que tenemos la población, las interacciones, ahora podemos agregar la dinámica, y la dinámica la vamos a agregar con un concepto que viene de la teoría evolutiva de Darwin, conocido como el concepto de fitness. No hay una traducción muy buena para este concepto, puede ser aptitud, pero usualmente se le ve en los libros de texto como fitness, que básicamente es este concepto de que si un tipo o una especie, digamos la especie A, tiene mayor fitness, pues eso significa que la probabilidad de éxito evolutivo de esta especie es mayor. Esto quiere decir que en el tiempo la composición de la población va a ser tal que todos los individuos sean tipo A si este tipo tiene mayor fitness. Y pues en esta teoría evolutiva de juegos, lo importante es que el fitness depende de las frecuencias. Hay otras teorías relacionadas a la teoría evolutiva donde el fitness es simplemente una constante, pero en este caso, en la teoría evolutiva de juegos, no es constante, es dependiente de las frecuencias que ya hemos definido y de las matrices de pago. Es decir, los pagos, las entradas de esta matriz están implícitos en este fitness que tenemos acá, que entran básicamente en forma de una combinación lineal. Entonces, en resumen, esto es lo que es la teoría evolutiva de juegos. Y para la teoría evolutiva de juegos, lo que necesitamos son los siguientes ingredientes principales. Entonces, necesitamos una matriz de pagos que nos va a representar la interacción entre los distintos individuos, y necesitamos un mecanismo de actualización para saber cómo evoluciona la población en cada paso del tiempo. Y esto lo vamos a hacer para entender el caos en poblaciones finitas. El caos, que es un fenómeno fundamentalmente determinista, y queremos ver cómo interactúa con el ruido demográfico que es propio de las poblaciones finitas. Entonces, bueno, para empezar, la matriz de pago que vamos a analizar es la siguiente. Pues en principio uno podría usar cualquier matriz de pago, pero vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque desde los 80s la vienen analizando, y pues es una manera muy interesante de construir un tipo de caos que conocemos como el caos de Shilnikov. Es un caos bien estudiado que viene siendo estudiado desde los 60s en la Unión Soviética, tienen características pues que ya han sido analizadas. Entonces, esta es una base muy robusta para tener este tipo de análisis. Vamos a usar esta matriz de pago y vamos a utilizar este mecanismo de actualización conocido como el proceso de comparación por pares. Usualmente cuando uno habla de teoría evolutiva de juegos, pues se habla mucho de la dinámica de replicación o replicator dynamics. También se habla mucho del proceso de Moran. Estos son los procesos, los mecanismos más conocidos, más famosos, pero en este caso vamos a hablar del proceso de comparación por pares porque nos permitirá
hacer esta conexión entre el enfoque determinista y el enfoque estocástico. Entonces, lo que vamos a tener es nuestra matriz de pago con nuestro mecanismo de actualización, proceso de comparación por pares, y vamos a tener un enfoque determinista y un enfoque estocástico. El enfoque determinista pues va a ser este modelo a nivel poblacional, es decir, vamos a resolver un set de ecuaciones diferenciales ordinarias, tenemos que resolverlas numéricamente porque pues tienen varios términos no lineales, y aquí hablaremos del límite de población infinita, es decir, nuestra población total, n, pues va a tender al infinito, y lo que tenemos acá es nuestro set de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver para entender cómo evoluciona la población. Mientras que acá tenemos un enfoque estocástico, es un modelo a nivel individual, es decir, vamos a simular cada evento con la generación de números aleatorios en el computador, en nuestra simulación numérica. Vamos a simular este proceso de nacimiento-muerte, birth-death process en inglés. Es un proceso estocástico bien conocido. Y pues esto lo haremos porque aquí podremos tener poblaciones finitas, que es donde entra el ruido demográfico. Entonces, pues para entender mejor esta metodología, pues ahora voy a hablar del proceso de comparación por pares. Entonces, pues este proceso es sencillo. Tenemos aquí nuestra población inicial con esta composición. Tenemos dos tipos, A y B. Y en cada paso temporal va a suceder lo siguiente. Vamos a escoger aleatoriamente una pareja de individuos. Digamos que, bueno, aleatoriamente se escogieron estas dos, A y B. Y luego va a haber un reemplazo proporcional al fitness. En este caso, asumamos que el fitness de A es mayor al fitness de B. Entonces, A va a reemplazar a B de esta manera. Y pues esto va a hacer que la composición de mi población cambie en el tiempo, como se puede ver acá. Y esto pasa en cada paso. Esto es mediado por esta probabilidad, P, probabilidad de reemplazo, que es una función de Fermi, que lo pueden ver acá, es una función sigmoide, que se basa en la diferencia de los valores de fitness, y viene acompañada por este parámetro que es muy importante, conocido como la intensidad de selección. Esto viene del concepto de la teoría evolutiva de Darwin de selección natural. Si la selección es muy fuerte, este reemplazo sí o sí se da, porque A tiene un fitness mayor que B, entonces sí o sí A va a reemplazar a B. Y esto pasa porque este beta, cuando es muy grande, satura esta función sigmoide y se vuelve una función escalonada. Mientras que si tenemos selección débil, la función se suaviza y esta probabilidad pues ya no es sí o sí pasa este reemplazo, sino que bueno, se vuelve una probabilidad mediada por estas diferencias de fitness. Entonces, este es nuestro enfoque estocástico. Simulamos cada evento de manera numérica, computacional, con la generación de números aleatorios. Y pues como este proceso es, en última, es un proceso de nacimiento-muerte, pues se puede cuantificar y llegar al enfoque determinista. Este es un proceso de nacimiento-muerte, birth-death process, donde pues es bien estudiado y se puede definir por estas probabilidades. Probabilidad de que mi tipo A aumente en 1, probabilidad de que mi tipo A disminuya en 1. ¿Sí? Aquí se puede ver los cambios de la composición de la población. Aquí si aumento en 1, pues tengo esta probabilidad. Aquí si disminuyo en 1, eso significa que uno de mis tipo A muere para que uno de los tipo B nazca. Entonces, es este tipo de procesos estocásticos. Para este proceso, estas son las probabilidades que se definen en términos de frecuencias, como lo vemos acá, recordamos la definición de frecuencias, y es en términos de la probabilidad de reemplazo. Cuando tenemos estas probabilidades, podemos definir una dinámica que pues, se escribe de esta manera muy sencilla, diferenciar las probabilidades. Al expandir esta expresión, pues queda de esta manera, pero esta expresión solo está en términos de A y B. Y pues nosotros lo que necesitamos es una formulación más general, no solo A y B, pero A, B, C y D, etc. Entonces esto es lo que hicimos, generalizamos esto, y este es nuestro set de ecuaciones diferenciales que vamos a analizar. Entonces podemos ver que aquí este set de ecuaciones diferenciales nos determina cómo cambian las frecuencias en el tiempo, está en función de las frecuencias. Se basa primeramente en esta tarjeta hiperbólica que también tiene esta forma
básicamente es sigmoide, y que se puede saturar también de manera muy similar, acorde al beta, que es la intensidad de selección, y está pues en términos de la diferencia entre los valores de fitness. Entonces, ese es el enfoque estocástico, es simulación de eventos aleatorios, y pues este ya es nuestro enfoque determinista, donde todo esto está determinado por nuestro set de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Entonces aquí tenemos nuestro set de ecuaciones diferenciales, nuestro enfoque determinista, nuestro modelo a nivel poblacional. Aquí es donde vive el caos de manera teórica, el caos determinista. Y aquí lo que va a ser interesante es ver cómo al variar beta, nuestra intensidad de selección natural, cómo al variarla va a cambiar nuestras dinámicas. Y también vamos a tener el enfoque estocástico, que aquí vamos a agregar el ruido demográfico. Porque esto será pues el proceso de nacimiento-muerte. Aquí tendremos poblaciones finitas donde no solo vamos a poder variar libremente beta, pero también el tamaño total de la población. Entonces, esta es básicamente la metodología, la agenda de esta investigación. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarles los resultados. Entonces, pues, para iniciar tenemos pues el enfoque determinista, nuestra matriz de pago con nuestro set de ecuaciones diferenciales. Los vamos a resolver numéricamente y esto es lo que vamos a encontrar. Tenemos una serie temporal, estas son las frecuencias en este eje, en el eje vertical, y podemos ver este tipo de dinámicas pues muy desordenadas, irregulares, aperiódicas, diríamos pues caóticas en efecto. Tenemos otro tipo de representación, que es una representación en un simplex. Tenemos aquí las frecuencias X1, X2, X3, y en color está representado el X4. Y aquí vemos claramente el atractor extraño que les había hablado previamente. Aquí se puede ver claramente que tenemos las características del caos al solucionar este set de ecuaciones diferenciales, y tenemos una representación más que es una tridimensional. Vemos cómo el atractor se va formando en el tiempo de una manera muy interesante. Son atractores muy llamativos a nivel visual, ya que son lo que se conocen como fractales. Van evolucionando en el tiempo, y ahora pues vamos a analizar cómo cambia este tipo de dinámicas dado que cambiamos beta, este parámetro de acá. Y esto es lo que vamos a ver cuando tenemos selección débil, pues vemos este mismo atractor extraño que exhibe fractalidad, y a medida que aumentamos la intensidad de la selección, pues vemos que en este régimen de selección fuerte, pues tenemos un comportamiento totalmente distinto. Pasamos de un atractor extraño aperiódico a una dinámica que se vuelve progresivamente periódica hasta llegar a una órbita bastante comprimida, pero una órbita básicamente perfecta que podemos ver acá. Y pues aquí lo que podemos ver es a nivel numérico, a nivel visual, evidencia de que el sistema es caótico en el régimen de selección débil. Esto era lo que se hacía, por ejemplo, en los 90s. Si estuviéramos en los 90s, esto ya sería un artículo científico y ya, pero pues como no estamos en los 90s, pues toca hacer más análisis, y pues en parte porque tenemos más herramientas para analizar el caos. Entonces, esto es lo que se llama una evidencia numérica, pero queremos cuantificarlo, queremos ser un poco más rigurosos y cuantificar que esto en efecto es caos. Y pues para hacerlo vamos a estimar medidas numéricas que caracterizan aspectos significativos de la dinámica. Para hacer esto, pues métodos principales que tenemos son los exponentes de Lyapunov y la dimensión fractal. Los exponentes de Lyapunov son importantes porque nos ayudan a medir esta característica de la sensibilidad a condiciones iniciales, es decir, podemos medir esta divergencia de trayectorias cercanas. Como lo mencioné, tenemos dos condiciones iniciales cercanas y pues en el tiempo van a generar esta divergencia, una divergencia exponencial que se representa en estos exponentes. Si este exponente es positivo, pues tenemos una expansión local; de lo contrario, pues tenemos una contracción. Es decir, que para tener caos lo que necesitamos es un exponente de Lyapunov, eh, al menos un exponente de Lyapunov debe ser positivo. Al menos un exponente de Lyapunov debe ser positivo. Creo que alguien abrió el micrófono. Ok, ya se cerró. Voy a continuar. Al menos un exponente de Lyapunov debe ser positivo para tener caos. Y pues
El otro acercamiento que tenemos es la dimensión fractal. Aquí lo que tenemos es netamente un método basado en la dinámica, en las ecuaciones que tenemos del sistema, mientras que acá esto es un acercamiento geométrico para analizar atractores extraños que se basa en el mecanismo de estiramiento y plegado que les había comentado, que esto lo que genera son los fractales, es decir, tenemos una estructura detallada a escalas arbitrariamente pequeñas, como lo vemos aquí. Si nos acercamos a este atractor, pues vemos que, que el mismo patrón se repite una y otra vez, porque estos atractores extraños tienen una microestructura fractal y pues claramente las personas que se dedican a los fractales, pues se basan en estudiar estos objetos matemáticos que realmente son muy llamativos visualmente y son realmente sorprendentes. Entonces, vamos a usar estas cuantificaciones para analizar nuestro enfoque determinista. Entonces, si lo recordamos, esto es lo que vemos. Este es nuestro régimen de selección débil. Aumentamos el beta y vemos que se contrae y se vuelve periódico. Estos son los exponentes de Lyapunov. Aquí tenemos la intensidad de selección que aumenta también en esta dirección. Este es el máximo exponente de Lyapunov que vemos que se vuelve positivo y de repente tiene una caída súbita, que es cuando vemos esta transición de fase de vengo del caos y luego se contrae. Y tenemos los otros exponentes de Lyapunov del espectro, porque necesitamos un exponente de Lyapunov por cada dimensión de la dinámica. Y vemos que acá pues están cercanos a cero y de repente se vuelven muy negativos porque esto significa que hay una contracción y evidentemente es lo que vemos, se contrae de manera bastante obvia el atractor que vemos en esta dinámica. De igual manera podemos cuantificarlo con la dimensión fractal. Recordemos que esto es un acercamiento más geométrico, entonces tenemos aquí una dimensión entre 1 y 2, 1 siendo una línea y 2 siendo un plano, entonces acá podemos ver que esto está entre una línea y un plano. En realidad es una línea que se repite tanto que se asemeja a un plano, pero no llega a ser un plano y tampoco es una línea como tal. Entonces, por eso está en esta zona entre 1 y 2. Y luego tiene esta caída súbita a 1 porque se vuelve una línea cuando se vuelve esta órbita perfecta. También lo cuantificamos con la desviación estándar. Este es un método que elegimos porque pues, es importante cuantificar esta contracción que se ve, pues, se evidencia de manera clara en la desviación estándar, en la dispersión de los datos. Tenemos un atractor que realmente cubre gran parte del espacio y luego se contrae, que es como esta figura en S que se ve acá, pues que va a ser importante un poco más adelante. Entonces, esa es la cuantificación que tenemos de la dinámica. Vamos de una dinámica que claramente se ve caótica y claramente es caótica al cuantificarla y pues se vuelve progresivamente periódica y se contrae. Esto es en el enfoque determinista. Ahora vamos a ir al enfoque estocástico y aquí se vuelve pues muy interesante y hay pues varias características que hay que destacar. Bueno, pues primero tenemos aquí el tamaño poblacional en este eje vertical y la intensidad de selección en el eje horizontal. Entonces podemos ver que cuando la intensidad de selección es cero, pues apagamos la selección, no hay dinámica que nos determine el camino y se vuelve un random walk, una caminata aleatoria. Esto es netamente ruido. Pero cuando encendemos la selección, que es lo que nos determina cómo va yendo la dinámica en el tiempo, pues vemos que depende mucho del tamaño poblacional. Cuando tenemos el tamaño poblacional suficientemente grande, pues vemos que es básicamente la misma dinámica que veíamos anteriormente. Mientras que si nos vamos al otro extremo con poblaciones muy pequeñas, pues el ruido es tan fuerte que borra la selección. Se vuelve ruido, ruido, ruido y bueno, pues es tan ruidoso que logra que las trayectorias golpeen contra la frontera del simplex, del triángulo. Y cuando esto pasa, pues la trayectoria pues se acaba porque hay extinción, una de las frecuencias va a cero y ahí pues ya acaba la dinámica. Pero cuando aumentamos el tamaño poblacional, pues se ve que logramos tener suficiente tiempo para formar estos atractores. Y pues esto es bastante interesante, lo vamos a cuantificar. Entonces, primero vamos a hablar de la fijación. Aquí vemos que cuando hay un tamaño poblacional pequeño, pues golpeamos con la frontera. A medida que
elevamos el tamaño poblacional, pues vemos que ya no golpea porque el ruido no es tan fuerte, y también vemos que a medida que se contrae el atractor, pues no es tan fácil golpear contra la frontera porque nos estamos concentrando en un espacio pues muy alejado de la frontera. Entonces, esto se puede cuantificar con el tiempo de fijación. Aquí tenemos una vez más el beta, se aumenta pues hacia la derecha, y tenemos el tiempo de fijación normalizado, donde uno sería no fijación, no me fijo, no golpeo la frontera, y tenemos aquí distintos valores para el tamaño poblacional, desde 100 hasta 100.000. Entonces podemos ver que la fijación se da en poblaciones pequeñas, como en 100, 500 es muy común que se dé la fijación, como ya lo habíamos visto, que golpeemos contra las fronteras porque hay mucho ruido. También podemos ver que la fijación es más probable en el régimen de selección débil. Esto se da porque, pues claro, el atractor es más grande, entonces estamos más cerca a las fronteras, entonces se puede dar esta fijación de manera más rápida. Pero lo más interesante es que cuando estamos en tamaños de población lo suficientemente grandes, como 100.000, 50.000, pues ahí no hay fijación, y es lo que vemos en el enfoque determinista. Entonces se puede ver que en poblaciones suficientemente grandes, pues vemos estas mismas características del esqueleto determinista. Porque recordemos que estas simulaciones son netamente estocásticas, aquí no hay nada determinista, pero igual como las interacciones son las mismas, pues este esqueleto determinista nos determina, valga la redundancia, eh, cómo, cómo se dan las dinámicas en el tiempo. Ahora lo que vamos a cuantificar es esta contracción. Podemos ver que esta contracción del atractor es muy evidente cuando tenemos tamaños poblacionales grandes, pero cuando tenemos tamaños poblacionales pequeños, esta contracción no se da porque la intensidad de la selección no es lo suficientemente grande. Esta región es donde el ruido básicamente domina toda la dinámica. Entonces, esto es lo que vamos a cuantificar con la desviación estándar. Tenemos una vez más el coeficiente de intensidad de selección, la desviación estándar, el tamaño poblacional. Aquí vemos, por ejemplo, en la línea correspondiente a un tamaño de 100, pues que la fijación impide la formación del atractor en poblaciones pequeñas, entonces no podemos ver pues ningún cambio aparente, pero podemos ver que en la expansión del atractor se da en el régimen de selección débil, es decir, acá se ve que se expande y luego pues se contrae. Esta S que les había hablado al principio, esta S en la desviación estándar, es característica del enfoque determinista porque nos muestra cómo este atractor se contrae cuando aumentamos la selección. Y pues vemos una vez más que en poblaciones suficientemente grandes, así no sean pues infinitas, pues, exhiben esta contracción del atractor que muestra el esqueleto determinista. Y por último, podemos una vez más utilizar la dimensión fractal, pero aquí algo importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando se da esta contracción del atractor, pues se ve que ya no es una órbita perfecta, sino una órbita llena de ruido y empieza a llenar gran parte del espacio. Esto es importante porque la dimensión fractal es una medida geométrica. Entonces esto nos va a cambiar de manera importante pues los resultados porque nos está reflejando lo que estamos viendo. Entonces aquí tenemos la dimensión fractal. En la fijación impide, como lo hemos dicho, la formación del atractor en poblaciones pequeñas, por eso es que acá en 100, 500 no se ve muy bien este cambio, pero podemos ver que cuando tenemos el régimen de selección débil, pues el caos emerge. Una vez más está entre 1 y 2 porque tenemos esta geometría entre línea y plano, este atractor extraño. Pero pues cuando subimos la intensidad de la selección, vemos que esta dimensión aumenta porque tenemos estas trayectorias concentradas en un punto de manera tan condensada que me empieza, o sea, se vuelve más que un plano, ya empieza a tomar pues forma de un volumen y pues eventualmente podría llenar el espacio, todo el espacio que tiene alrededor de este punto, lo cual es netamente efecto del ruido. Pero pues en general lo que vemos es que en poblaciones de gran tamaño, una vez más mostramos este comportamiento caótico del esqueleto determinista. Entonces, pues para recordar lo que hemos dicho, pues tenemos la intensidad de la selección, el tamaño poblacional, y vemos que cuando tenemos un tamaño lo suficientemente grande, pues una vez más logramos recuperar
la dinámica del enfoque determinista. Como lo pueden ver, es la misma dinámica, el mismo atractor. Obviamente es ruidoso porque tenemos aquí un enfoque netamente estocástico, pero recuperamos esta dinámica que pues solo debería existir en un enfoque netamente determinista. Esto es interesante porque anteriormente se creía que cuando uno tenía caos, pues esto es solo un artefacto matemático que vive en el régimen determinista, que solo tiene sentido cuando hablamos de infinitos, y obviamente la vida real no maneja los infinitos, el infinito se vuelve un absurdo. En la vida real tenemos cantidades finitas. Cuando observamos la naturaleza, lidiamos con cantidades finitas. Entonces la hipótesis es que pues básicamente se va a destruir el caos. Se va a destruir el caos cuando introducimos el ruido. Pero aquí podemos ver que el ruido y el caos coexisten. Y eso es lo más importante, eso es lo más interesante de esta investigación, porque nos dice que el caos es relevante aún cuando tenemos poblaciones finitas, cuando tenemos poblaciones de tamaños que podríamos ver en la naturaleza, y esto es lo que vemos. Vemos que para poblaciones suficientemente grandes vemos el mismo comportamiento que el esqueleto determinista, por lo tanto tiene sentido analizar este esqueleto determinista cuando vemos este tipo de dinámicas. Mientras que cuando tenemos poblaciones muy pequeñas podemos estar seguros que, bueno, el ruido demográfico va a dominar, y aquí lo que vamos a ver es netamente ruido. Esto lo vemos claramente de manera visual, pero también lo cuantificamos con el tiempo de fijación, la desviación estándar, la dimensión fractal. Estos son métodos de análisis de series temporales no lineales, donde tenemos una serie temporal y la analizamos, la tratamos de caracterizar, y pues se basa en características que vemos visualmente. Esto no incluye exponentes de Lyapunov, por ejemplo, porque estos métodos son ligados a la dinámica, y pues estas son simulaciones estocásticas. Aquí no tenemos esta dinámica determinista. En particular, eso es lo que tratamos de evitar, como intentamos evitar como asumir este tipo de dinámicas y ir directamente al análisis de la serie temporal. También hay que tener en cuenta que estas dinámicas son complicadas en el sentido en que no todas las series de tiempo van a tener la misma longitud. De repente paran en muy pocos pasos temporales porque tenemos fijación, entonces necesitamos medidas que no sean tan sensibles a estos casos para poder hacer este análisis sistemático e estandarizado, lo cual pues no es tan sencillo, por lo tanto, pues tuvimos que enfocarnos solo en ciertas medidas que podemos ver en este caso. Entonces, este es el resultado general que tenemos acá, y todo esto es muy interesante a la luz de la hipótesis del caos en ecología, donde pues se postula que las fluctuaciones poblacionales pueden ser gran parte deterministas causadas por interacciones no lineales. Esto quiere decir que cuando vemos series temporales muy regulares, llenas de desorden, tenemos la esperanza de encontrar fórmulas matemáticas elegantes que nos caractericen totalmente lo que estamos viendo en la naturaleza. Y si lo piensan, pues esa es una idea muy, muy poderosa, pues que ha generado mucha discusión en la comunidad científica. Tan es así que en el principio de los 2000, científicos establecen que el camino está abierto para demostrar que las poblaciones están fuertemente influenciadas por esqueletos deterministas subyacentes de dinámicas caóticas u otras dinámicas. Y si lo piensan, esto es lo que hicimos en esta investigación. Demostramos que para poblaciones de gran tamaño, de suficientemente grandes, pero igual siendo finitas, la dinámica poblacional está dominada por el esqueleto determinista subyacente. Cuando tenemos poblaciones lo suficientemente grandes, sin irnos al absurdo del infinito, podemos tener la esperanza de que al analizar estas ecuaciones podemos tener toda la información de estas dinámicas, y que tiene sentido tratar de encontrar estas formulaciones matemáticas tan sencillas. Mientras que cuando tenemos poblaciones pequeñas, pues en este caso no hay nada que hacer porque la estocasticidad, la aleatoriedad del sistema será dominante, y aquí pues los métodos para analizar ese tipo de dinámicas será muy distinto.
En general, yo pienso que pues todo esto es muy interesante. Espero que ustedes también lo hayan encontrado muy interesante. Por esto, pues quiero agradecer al Max Planck Institute de Biología Evolutiva, al Max Planck Institute de Matemáticas en la Ciencia. Si quieren saber más al respecto de esta investigación, aquí está un preprint de la publicación. También pueden seguir en redes sociales por si quieren más información sobre las investigaciones que estamos llevando a cabo. Y pues finalmente, gracias a todos ustedes por su tiempo y por escucharme el día de hoy. Y bueno, si tienen preguntas, adelante. Gracias. Vale, muchas gracias. Pues bueno, el espacio está abierto por si tienen alguna pregunta que quieran hacer, quieran formular, pues este es el momento. Pueden perfectamente prender el micrófono y hablar. Aquí hay una pregunta. Con mucho gusto, prende el micrófono y habla. Sí, buenas tardes. Muy buena la plática. Gracias. Me preguntaba qué modelo numérico, bueno, qué método numérico empleaste para resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Qué método numérico? Runge-Kutta. Hay varios, pues, optimizaciones de Runge-Kutta donde, pues, ya se vuelven estándar y se pueden solucionar este tipo de ecuaciones. En realidad, pues, esta ecuación no tiene, pues no tuvo grandes problemas a pesar de que pues habla de, pues se basa en una tangente hiperbólica. Entonces, pues en general yo diría que cualquier otra técnica numérica pues también podría funcionar para solucionar estas ecuaciones como Runge-Kutta, que es pues bastante estándar al día de hoy. El parámetro beta que ahí aparece es positivo, ¿verdad? Sí, sí. Correcto, sí, es una intensidad de selección y bueno, a nivel conceptual, la selección siempre es, pues, 0 o mayor a 0. Se han analizado otro tipo de matrices de pago que lleven a, bueno, una dinámica similar o algo así. Pues, o sea, en general uno puede utilizar cualquier matriz de pago. Em, Pueden haber desde convergencia a un punto, puede haber periodicidad y puede haber caos a medida, pues, como se sabe, a medida que aumentan la dimensión, pues es más común tener caos. Pero pues hay una infinidad de matrices que uno podría formular y ya hay estudios donde si uno ve, digamos, esta diagonal, que es pues solo ceros, esto suele formularse, o sea, este tipo de simetrías suelen dar para periodicidad o aperiodicidad, mientras que si hay un tipo pues, de especie o de tipo de individuo que tenga una interacción claramente favorable, pues se verá una dinámica tal que favorezca esta composición en el tiempo. Entonces, pues sí, se han analizado un montón, pero pues esta combinación, esta matriz de pago, es la que ha sido muy favorable para analizar caos en bajas dimensiones. Ok, muchas gracias. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que formularla? No, creo que no. No, Sí, felicitar. alguien. ¿Lo escuchan? Sí, Freddy, ahí te escuchamos. Gracias. A felicitar la conferencista. Muchas gracias. Muy ilustrativo todo esto que nos ha compartido. Muchas gracias. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Si pudieras dejar la última diapositiva donde te tienes el preprint como para darles una oportunidad a los que no alcanzaron a tenerlo, eh, ahí como para que lo tengan. Muchísimas gracias por tu exposición.
a los asistentes, gracias por venir. Y pues nada, María Alejandra, espero verte y esperamos verte en otras disposiciones y a todos los asistentes también. También pues recordarles que el ciclo de charlas continúa y que nos estamos viendo todos los sábados a las 2 horas Colombia. ¿Listo? Pues sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Alejandra, por tu exposición. Gracias por este espacio que es muy útil para todos. Gracias.